Otras consideraciones. Capítulo primero. El tiempo se ha cumplido. Primera parte. Como un apéndice a los dos ciclos de charlas previos, abrimos un nuevo espacio dedicado a abordar aquellas cuestiones que hayan quedado descolgadas en las charlas anteriores, o para intentar solucionar dudas u otras cuestiones. Y de ahí el título de Otras consideraciones para este bloque. Bloque abierto que se irá nutriendo de las charlas que vayan surgiendo, y que en esta inicial pretende hacer patente cómo el tiempo se ha cumplido, y se hace perentorio iniciar este cambio histórico que la peregrinación de la humanidad hacia Dios nos marca para el ahora mismo. Ya se comentó en el ciclo La vida un camino de misión, cómo en la historia de la Iglesia para el momento presente no disponemos de acontecimientos equivalentes o superponibles, que por ahora podamos detectar, dada su inmediatez, comparables a la paralela historia del pueblo de Israel, por lo que sólo podemos especular con las semejanzas y el cambio de plano, y suponer que si la historia entendida como peregrinación en la fe en la fase de pueblo de Israel había que mirarla más bien desde los aconteceres físicos, desde el camino en sí, Cristo camino, y en la fase de Iglesia la perspectiva cambiaba a los aconteceres con respecto a la verdad, Cristo verdad, con respecto al sentido y razón de las cosas, pues en el siguiente cambio de fase, por analogía, la evolución debe consistir en alcanzar la culminación de la verdad, tangibilidad de la misión a través de la comprensión, del sentido y razón de todo, iluminación, para iniciar el camino de la vivencia, del disfrute de todo ello, haciendo presente en el mundo tangible la misma vida de Dios, santidad encarnada, en una instauración paulatina, un Pentecostés renovado. Contemplándolo entonces todo desde la misma vida, Cristo vida, y dando cumplimiento así a la frase de Jesucristo en el Evangelio según San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. A la par también comprobamos, en las charlas del cursillo Conocerse para conocer, que al ir analizando la realidad con nuestra connatural unidad lógica de medida, todas las verdades de la fe, el credo, los mandamientos y la verdadera tradición de la Iglesia nos iban apareciendo, inesperadamente, casi por ensalmo, en nuestro análisis de la realidad, a pesar de que sólo pretendíamos conocer lo que verdaderamente somos y en el medio en el que nos encontramos, circunstancia que nos sirve de constatación de lo que la fe y los profetas ya nos anunciaban. Sin embargo, dicha constatación no se detiene en un estado o situación histórica presente, sino que pugna por abrirnos el camino hacia el destino final de cada hombre, y de la humanidad entera, porque de alguna manera todo ya está explicado en nuestro corazón, como esperando ser encontrado. Y por eso en nuestro peregrinaje por la historia del pueblo creyente y por la vida de cada uno de nosotros, siempre se acaba por llegar al momento crucial, el momento final que resulta ser el mismo del que hemos partido, pero cambiando de plano, como si ascendiéramos por una espiral para alcanzar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de crecimiento, cada vez más cerca de la plenitud, punto en el que Dios interviene, siempre a nuestro favor, haciéndose de alguna manera cada vez más presente y tangible. Pues si, como decíamos en nuestro recorrido por la historia colectiva, habíamos llegado al punto en el que se hacía necesaria, imprescindible, una renovación de la vida de la fe, rememorando lo pasado para, volviendo a las fuentes, poder discernir lo auténtico, lo que viene de Dios y lo que no, pero que se ha ido adhiriendo a la vida de fe con el objetivo último de acabar desvirtuándola, y por este medio conseguir depurar esa vida de fe para lograr crecer en ella gracias a una nueva conversión, nos encontramos ahora que se hace determinante para ello conocer la verdadera voluntad de Dios para poder llevarla a cabo. Esta es pues la pieza clave del auténtico seguimiento de Jesucristo, como afirma él mismo en el Evangelio, en alabanza a su Madre. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero es que hacer la voluntad de Dios, asumiéndola como propia, es como hacer brotar hacia el exterior las llamas de ese fuego de la zarza que arde sin consumirse, y que halló Moisés en el monte del desierto como manifestación de yo soy el que soy. Manifestación de la identidad de Dios y por ende de la identidad de cada uno que la asume. Por eso no puede haber libertad sin Dios, porque sin él todo se convierte en el desierto de la esclavitud. De ahí la frase de Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Pues si toda la creación está abocada a liberarse de la opresión y el engaño del pecado para revelarse como nueva creación, manifestada gracias al surgimiento y presencia de la Jerusalén celeste, o ciudad de Dios, o cuerpo místico de Cristo, que de las tres formas se puede definir la misma realidad, y si toda la historia aboca y señala el tiempo actual, la ocasión que vivimos hoy en día, como el momento adecuado e idóneo para tal surgimiento, pues es que el momento de ponerse manos a la obra y dar el salto a la santidad a través del amor es ahora. Porque cuanto más lo demoremos, más bajas de guerra iremos dejando por el camino, y la vida del alma de cada uno de nuestros semejantes, y especialmente de nuestros cercanos, también cae bajo nuestra responsabilidad, como así lo indica Dios a Ezequiel para inculcarle la perentoria necesidad de su profecía. Si amonestas al malvado, y él no se convierte de su maldad y de su perversa conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Pero si tú no le amonestas, a ti te pediré cuentas de su vida. Veamos entonces cómo justifica y explicita la coyuntura histórica en la que nos encontramos y marca el ahora antedicho, como referencia profética de todas estas reflexiones, el libro del Apocalipsis. Las profecías auténticas, como prueba de que lo son, es que muestran un sello, un velo, que sólo puede ser levantado con el paso del tiempo y cuando se cumplen las condiciones pertinentes a las que alude dicha profecía, que actúan como llave que encaja en esa cerradura que abre la comprensión del asunto. Y mientras no se cumple ese tiempo anunciado y no se producen dichas circunstancias o condiciones predisponentes, no es posible abrir la cerradura de su correcta comprensión, y todo queda en especulaciones fallidas en cuanto a su calado profundo, aunque no tanto en cuanto a una función consoladora propia de cada época. Es decir, que la profecía en cuestión va soltando su perfume o su sabor paulatinamente y en proporción adecuada a quienes la saborean, aunque no sean sus destinatarios últimos. Pero que sólo se entrega plenamente, se abre, cuando ya se dispone de todos los números que componen la clave de apertura de esa caja fuerte, números que sólo proporciona el paso del tiempo histórico que los va desvelando. Por eso las profecías auténticas no son cabalísticas ni responden a trucos de artificio diseñados por la inteligencia de quien o quienes las transmitieron, puesto que ellos mismos carecían del acceso a dichas claves. Así, por ejemplo, la Sábana Santa muestra su autenticidad cuando desvela técnicas de ejecución fotográfica y de diseño virtual en 3 dimensiones, imposibles para épocas pasadas, incluso muy recientes, lo que no ha impedido a dicha reliquia ejercer su función a lo largo de los siglos. Pero es ahora, cuando las personas se han vuelto mucho más escépticas y necesitadas de meter los dedos en las llagas de Cristo para creer, como Santo Tomás, cuando las técnicas llamadas científicas han descubierto los datos objetivos de esa certeza. Pues con los textos o narraciones proféticas ocurre algo semejante. Por eso ninguna profecía auténtica precisa de trucos cabalísticos y teatrales propios de las supercherías para mostrarse como tales. Las complicaciones, enredos y confusiones son cosa del demonio, no de Dios. No es posible, por inauténtico, por poner otro ejemplo, y en este caso referido a la creencia de los mormones, encontrar unas planchas de plomo con tipografía impresa y atribuirlas a los primeros siglos de la era cristiana, cuando la imprenta más primitiva se consolidó en el siglo XV, porque cada tiempo y cada época tiene sus características y peculiaridades propias, y no se puede leer en un tiempo con las claves de otro, sin errar forzosamente. Así, en las múltiples y variopintas interpretaciones del libro del Apocalipsis se pueden encontrar todo tipo de valoraciones y claves, unas más acertadas que otras, y algunas incluso disparatadas, que dan palos de ciego según sea la iluminación interior de cada uno que las alumbra, y su auténtica relación con Dios, garante último del don de profecía. Por eso, cuanto más a ras del suelo resulten, menos inspiradas y acertadas serán, porque se limitarán a ser una proyección de quien las elabora. De ahí que la literalidad en la interpretación del mensaje resulte equívoca en las auténticas profecías. Pues teniendo en cuenta todos estos detalles o puntualizaciones que hemos mencionado acerca de la profecía y sus claves, detengámonos ahora en una curiosa, por singular, perspectiva de interpretación del libro del Apocalipsis como reflejo y síntesis de la historia de la humanidad, entendida solamente como comunidad de fe que camina a su consumación en Dios,
a partir de la constitución de la Iglesia a raíz de la resurrección de Jesucristo. Esta propuesta, ofrecida al parecer por primera vez por el venerable Bartolomé Holthauser en su comentario al Apocalipsis en el siglo XVII, recogida por el cardenal Villot en su Tratado de la Iglesia en 1910, y que ha llegado hasta mí a través de un escrito elaborado hacia 1980 por el padre Juan Arteaga, sigue la inspiración de presentar a las 7 iglesias indicadas en su capítulo 1, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, localidades que fueron ciudades reales del Asia Menor y situadas en una ruta que podríamos decir tiende a cerrarse sobre sí misma, como representantes de 7 épocas históricas sucesivas de la misma y única Iglesia, para lo que va acotando las distintas épocas según los acontecimientos de corte espiritual, que es lo que verdaderamente interesa, deducidos de las indicaciones y avisos que el texto confiere a cada una. Como así lo sugiere el propio texto al dar una vara de medir al vidente y decirle: «Pero el atrio exterior del santuario, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles», como haciendo notar que lo que queda por fuera del interés de la fe carece de importancia para el creyente. Por poner un ejemplo, no es la religión de la ecología la que puede salvar el mundo, sino el amor entregado de Dios en Jesucristo el que lo hace. El que nadie hasta el siglo XVII se percatara y dejara por escrito esta perspectiva de interpretación en épocas sucesivas se puede entender a estas alturas porque la diferencia de perspectiva histórica con respecto a los acontecimientos sólo se alcanza una vez pasados y cumplidos estos. Así sólo se puede identificar, por poner un ejemplo, la advertencia a la iglesia de Esmirna de: «Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida». Con las 10 grandes persecuciones sufridas por la Iglesia en tiempos del Imperio Romano, una vez ocurridas estas y mirado el texto con la suficiente distancia que da el tiempo transcurrido. O por la misma razón identificar el amplio período de esplendor que representa la Iglesia de Tiatira, palabra que en griego significa esplendor, con la pujanza de la fe en la Iglesia medieval, período que alcanza su final con la irrupción del protestantismo y que abocará en la Iglesia de Sardes. Nueva etapa que, a su vez, se ha prolongado hasta el día de hoy, y en la que nos vamos a detener, puesto que estamos alcanzando su final, motivo desencadenante de estos comentarios. Con respecto a la Iglesia de Sardes, cuyo nombre creo que significa apostasía, comienza su advertencia el texto del Apocalipsis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, en el que Jesucristo se presenta como el que tiene todo el poder iluminador a través de todas y cada una de sus propiedades, las aportadas por el número 7, según se puede comprobar en la estructura del pensamiento humano y en los 7 niveles estructurales de la creación o medio, como ya mencionamos en el cursillo Conocerse para conocer. Y por eso continúa el texto bíblico. «Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto». Terrible frase que advierte de la aparición de muertos vivientes, zombies, en el sentido espiritual del término, de quien ha perdido la fe y vive, primero como si la Iglesia, la única Iglesia, no existiese, luego como si Cristo no existiese, y por último en una apostasía total, como si Dios no existiese, con lo que al renunciar a su dimensión espiritual y trascendente, vive solamente según la dimensión más carnal y materialista. Y lo peor de todo es que se cree que vive, porque se considera el Dios de su angosto mundo. Solo con estas 2 frases el texto ya nos ha colocado en el drama terrible de la sociedad actual y en sus 500 años de progresión, cada vez más acelerada, hacia el abismo. Abismo como el que se abre a los pies de la fortificación real de Sardes, emporio de lujo y riqueza que hacía creerse a sus habitantes inexpugnables dentro de ella. Y prosigue el texto bíblico. «Sé vigilante y reanima lo que te queda, y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra. Guárdala y conviértete». Aquí la exhortación invita a la vigilancia, como a los apóstoles en el huerto de los olivos. «Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil». Y es que en la Iglesia de Sardes se ha infiltrado el materialismo, y con él la apostasía, lo que vacía las obras de sentido trascendente y de valor real, convirtiéndolas en pura imagen,
fuego de artificio y muestrario de vanagloria. Por eso ha de volver a las fuentes y releer su pasado a la luz de la fe en Cristo Jesús, su Señor. Acuérdate y conviértete. Esta es la base que va a permitir a la Iglesia de Sardes superar su grave enfermedad de muerto viviente, para poder evolucionar y transformarse en la Iglesia de Filadelfia, la etapa siguiente. Pero antes de esto, la profecía advierte: si no vigilas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. El Señor vendrá por sorpresa, inesperadamente, saltándose todas las ideas preconcebidas a la Iglesia de Sardes, para convertirse en adalid de su conversión, de su transfiguración en Iglesia de Filadelfia. Es la segunda venida profetizada, pero distinta de la del juicio final. Esa es la sorpresa, que rompe con la idea preconcebida de colocarla más allá de la historia, cuando el anuncio del Señor es para dentro de la misma. ¿Y cómo es posible que algo profetizado, esperado y reiteradamente anunciado pueda pillar por sorpresa? Comprobémoslo en la historia real de la ciudad fortaleza de Sardes. Según cuenta Heródoto, en el año 549 a.C., Sardes era la capital del reino de Lidia y estaba gobernada por el rey Creso, que la había convertido en un emporio de riqueza y poder. Pues en este tiempo el rey persa Ciro el Grande había tratado de conquistar la ciudad sin ningún éxito, dada su inexpugnabilidad, al estar colocada sobre un monte escarpado con un abismo a sus pies. Pero un soldado del ejército persa observó que a uno de los centinelas que vigilaba la ciudad se le cayó el casco al precipicio. Cuando un tiempo después reparó en que el mismo centinela había bajado al fondo del precipicio a recoger el casco, dedujo que debía existir algún vericueto que permitiera hacerlo. Investigado el asunto, se descubrió el acceso y por la noche un pelotón de soldados ascendió por él, pillando a la guarnición, en su presunción de seguridad, completamente desprevenida. Y así fue conquistada la ciudad. Pero siglos después, en el año 195 a.C., la historia se volvió a repetir. En este caso el conquistador fue el rey Antíoco III de la dinastía seleucida. Igualmente, el exceso de confianza en su propia inexpugnabilidad y no aprender de la experiencia vivida en el pasado fueron su talón de Aquiles. Y es que la presunción es mala consejera. Pues ese es el mismo caso de la Iglesia de Sardes, que afirma su esperanza, pero en su autosuficiencia realmente no se la cree y no toma medidas conducentes a una espera activa de su Señor, y no tiene las alcuzas llenas de aceite como le sucede a las vírgenes necias de la parábola. Parábola que concluye con la frase: por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Pero la Iglesia de Sardes también tiene un resto, unas vírgenes prudentes que aguardan en la fidelidad al Señor. Por eso continúa el texto del Apocalipsis. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras, y pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Reconocer al Señor en su venida no debe ser nada fácil. Máxime si es de una forma que viene a desmontar todos los planteamientos previos e ideas preconcebidas, propias de una proyección humana y personal, y ajenas a una experiencia de Dios percibida en la comunicación asidua con Él, porque quien no se comunica asiduamente con Él, no ora con el corazón, y digamos no se deja conocer interiormente, puede llegar a escuchar la misma respuesta del Señor a las vírgenes necias de la parábola: en verdad os digo que no os conozco. Así pues, al igual que las vírgenes prudentes que aguardan al esposo, sólo pueden acceder al banquete de bodas quien viste el blanco del traje de bodas, traje que regala el Señor a todo aquel que verdaderamente le espera, espera manifestada en la fidelidad a su voluntad. Y sin ese traje, regalado para todo aquel que lo acepte como señal de su victoria, no se puede entrar a las bodas, como ya advierte la parábola de las bodas reales, que concluye así: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a sus servidores: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y es que a Dios no se le puede engañar ni burlarse de sus indicaciones. Bien, pues al final de cada etapa, de cada iglesia, y en esta de Sardes también,
siempre se repite la misma frase: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que cada cual aproveche lo dicho según su capacidad. Capacidad igualmente regalada por Dios en la medida en que cada uno acepte tal regalo, puesto que los oídos y también los del alma son iguales para todos. Pues así las cosas, continuemos la historia pasando a la iglesia de Filadelfia, puesto que ha venido el Señor, pero eso no ha supuesto el fin del mundo, sino solamente el fin de los tiempos. Veamos en qué consiste el cambio, la renovación. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie cierra, y si él cierra, nadie abre. Ahora el Señor se presenta como el santo y el verdadero. Luego eso significa que su misión en la iglesia de Sardes ha consistido en santificar e instaurar la verdad para que ahora pueda disfrutarse de todo ello en la iglesia de Filadelfia. La misión como santificador es la que en la Trinidad viene atribuida al Espíritu Santo, aunque verdaderamente Dios sea uno, y donde está una de las personas siempre están las otras dos, a pesar de que estas últimas puedan quedar menos perceptibles. De ahí que exista una intuición muy extendida entre el pueblo fiel de que en este final de los tiempos, aunque no de la historia del mundo, se produzca un nuevo Pentecostés, aunque ciertamente no se sepa en qué pueda consistir. Pero si nos fijamos en el segundo atributo, el verdadero, podemos tener alguna pista, ya que instaurar la verdad es iluminar la realidad. Y como dice Jesucristo en el Evangelio, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libertad entendida según lo enunciado por San Pablo en su carta a los romanos. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Luego la santidad y la verdad, también atribuida al Espíritu Santo, tal como afirma el apóstol San Juan en su primera carta: el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son las que consiguen la liberación del pecado y la mentira de este mundo, al modo como cuando los israelitas escaparon de Egipto. De ahí que el siguiente atributo del Señor sea: el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie cierra, y si él cierra, nadie abre. Llave de la puerta estrecha de la historia, por la que sólo podrán pasar la humildad y la sencillez, como si fuera el mar abierto que permite escapar a los israelitas, pero que se cierra para impedir la persecución de los soberbios egipcios, situación que Jesús expresa en el Evangelio según San Lucas como: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Circunstancia con la que se introduce una separación definitiva entre los dos ambientes. Como así cabe deducirse del texto del Apocalipsis que sigue al que acabamos de mencionar. Conozco tus obras. Mira, he dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aun teniendo poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Porque la humildad, aun teniendo poca fuerza, vence a la soberbia, gracias a la fidelidad al Señor. Y llave que es la de David, porque es la que va a permitir la tan añorada y profetizada conversión de los actuales judíos y su integración en la iglesia de Filadelfia, como así desvela el versículo siguiente del texto que comentamos. Mira, voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y postrarse ante tus pies, para que sepan que yo te he amado. Habla de la sinagoga de Satanás en alusión a su propia rebeldía, que por aferrarse a unas tradiciones humanas prefieren renunciar a la promesa de la herencia de Dios representada en Jesucristo, como Esaú, que prefirió el plato de lentejas a la primogenitura. Y por eso afirma el texto que se llaman judíos, pero que no lo son, ya que han renegado de aquel que les había proporcionado su auténtica identidad, para quedársela fabricada por ellos mismos, perseverando recalcitrantemente en ello para no reconocer su pecado. Pero no serán todos, sino sólo algunos los que se conviertan, porque para ellos también, al igual que para el resto de la humanidad, sólo queda abierta la puerta estrecha de la historia, y no podrá pasar nada que sobrepase el tamaño de esa puerta, como pueda ser la altanería, la soberbia, la hipocresía y todos sus derivados, tal y como ya advierte Jesús en el Evangelio según San Mateo.
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Y así prosigue el texto que analizamos. Porque has guardado mi consigna de perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo, para tentar a los habitantes de la tierra. Mira, vengo pronto, mantén lo que tienes para que nadie se lleve tu corona. La perseverancia es algo que se manifiesta a lo largo del tiempo y las dificultades. Luego la consigna de perseverancia para la Iglesia de Filadelfia, y Filadelfia en griego quiere decir amor de hermanos, pretende transmitir que el tiempo de pervivencia de dicha época de la Iglesia va a ser largo, el más largo de todos. Circunstancia que obliga a situar aquí el período de los 1000 años anunciado en el grueso del libro del Apocalipsis. Cifra de 1000 años que no hay que tomar en sentido cabalístico y literal, sino en el simbólico de un número amplio y redondo que engloba toda una coherente y extensa época, aún más extensa que los alrededor de 8 siglos de la Iglesia de Tiatira. Época, además, preservada de la última tentación de la humanidad que acaecerá en la Iglesia de la Odisea, y que tras su superación se entrará en el juicio final, objeto del resto de capítulos del Apocalipsis, ya que en dicho juicio se resume y detalla toda la historia de la humanidad y de las 7 iglesias, contemplada desde la fe, y representada a través de sus 3 ángulos de visión: los 7 sellos, el testimonio, el camino; las 7 trompetas, el anuncio, la verdad; y las 7 copas, el contenido, la vida, al modo semejante a la estructura en 3 naturalezas y sus 7 niveles que conforman la creación de Dios, y por eso también se estructura así la historia universal. Bien, pues esta preservación de ser tentada en la Iglesia de Filadelfia es la que nos indica que este es el periodo en el que Satanás será encadenado con la misma llave con la que se ha abierto la puerta estrecha, y así lo explica el mismo texto en su capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi también un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Sujetó al dragón, la antigua serpiente, o sea, el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no extravíe a las naciones antes que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser desatado un poco de tiempo. Y este es el tiempo de la Iglesia de Filadelfia, y de ahí la advertencia: mira, vengo pronto, porque el periodo de la Iglesia de la Odisea será corto, e instándole a mantener su corona que explica a continuación y que es justo lo más característico de esta Iglesia de Filadelfia, y por ello, precisamente, lo que se va a poner en riesgo en la Iglesia de la Odisea. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de junto a mi Dios, y mi nombre nuevo. Teniendo en cuenta que cada una de las personas somos ese templo de Dios al modo de Jesucristo, como ya vimos en el cursillo Conocerse para conocer, ser columna de ese templo significa aceptar y ejercer tal situación a través de la escucha y puesta en práctica de la voluntad de Dios, según la respuesta de Jesucristo al referirse a su madre. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, es decir, los que asumen la voluntad de Dios como propia. Y puesto que somos Cristos ungidos con Cristo, somos también columnas de ese templo, ya que asimismo somos Pedros, piedras vivas, con Pedro, columna de la Iglesia. De ahí que en esta época de la Iglesia la corresponsabilidad del sacerdocio común adquiera toda su trascendencia y desarrollo, circunstancia que será cuestionada en la Iglesia de la Odisea, lo que producirá un repunte en la preponderancia del sacerdocio ministerial, así como una distorsión en el concepto de sagrada ciudad de Dios. Por eso nadie puede salir fuera de ahí, de ese recinto sagrado, de ese estado de gracia, sin que con ello pierda el sentido de su vida y la identidad de su ser, esa identidad que le proporciona el nombre de Dios: yo soy el que soy. Y en consecuencia la pertenencia a la nueva visión o perspectiva de la Iglesia como ciudad de Dios o Nueva Jerusalén, ya empezada a construir en esta vida al modo de la organizada unidad de los cuerpos biológicos con objeto de conformar ese cuerpo místico, y en el tiempo histórico de la Iglesia de Filadelfia, a raíz de esa segunda venida sorpresa que la da origen. De ahí el nombre nuevo del Señor.
Y así viene a expresar lo que acabamos de comentar el Salmo 87-86. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Luego, esta época de la Iglesia de Filadelfia es el tiempo consagrado a la conversión de todos los pueblos y al rescate, como en Arca de Noé, de todo lo bueno de la creación de Dios, resultando pues esta ciudad de Dios una ciudad universal. Pues esa ciudad de Dios o Nueva Jerusalén aludida es el motivo desencadenante y conductor de la presente charla y de los dos ciclos precedentes, y que se condensa en la propuesta de vida vertida en los estatutos de la vida del Señor o ciudad de Dios, que promueve la construcción de tal realidad en el tiempo actual. Final de la Iglesia de Sardes. Y como siempre, lo referente a la Iglesia de Filadelfia concluye dejando al libre albedrío de cada uno la aceptación de lo anunciado. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dejamos aquí estos comentarios para proseguirlos en el próximo capítulo, el segundo de este ciclo. Muchas gracias.